Cursando doctorado en Filosofía en la Universidad Católica de Buenos Aires, cursando maestría en Dirección de Comunicación en la Universidad de Montevideo, gerente de programación de Radio Oriental, Sociedad Anónima M770, miembro de la Sociedad Filosófica del Uruguay, docente en Ciencias de la Religión en la Universidad Católica del Uruguay, director y conductor periodístico del programa Bajo la Lupa en Radio El Espectador 810 AM, especialista en el fenómeno de las sectas y nuevos movimientos religiosos y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Del 2009 al 2013 fue director del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo, ponente en varios congresos internacionales sobre fenómenos religiosos. Y a mi derecha, ni más ni menos que José Luis Coche Inciarte, un sobreviviente de la Odisea de los Andes, de aquel del año 1972, ingeniero agrónomo. Y bien, hecha la presentación, yo les voy a contar brevemente cómo surgió la idea de este libro. En realidad, cuando yo escribí el primer libro en el año, cuando se publicó el primer libro en el año 2002, El lado profundo de la vida, en el momento en que estaba firmando el contrato con el director de la editorial Planeta en aquel momento, en un intervalo de la firma, porque son muchas hojas, hay que firmar al costado y abajo, este señor me dijo: doctor, me gustaría que usted escribiera un libro sobre la muerte. Y fue como que hubiera tocado un cable pelado, ¿verdad? Porque me recorrió un escalofrío, porque si bien en aquel momento, estamos hablando 15 años menos, o sea que eran 27 años de ejercicio profesional, me había tenido que enfrentar numerosas veces en esa lucha y en ese delicado límite entre la vida y la muerte. En realidad siempre cumplía con la función biológica, es decir, constatar el fallecimiento y, en el mejor de los casos, cuando se trataba de pacientes míos, firmar el certificado de defunción. Pero en ningún momento, quizás porque la edad tampoco me lo había permitido, no me lo había planteado, el hurgar en la profundidad de qué es lo que sucede después de la muerte. Y le dije, muy suelto de cuerpo: ¿sabe una cosa? No me siento preparado, pero sí le tomo el desafío, algún día va a ser. De eso pasaron 15 años. Y como en la vida de todo ser humano pasan muchas cosas en esos 15 años, a nivel personal, a nivel del entorno, muchas vivencias. Y en determinado momento me propuse realmente escribir este libro. Y como siempre, el título aparece cuando yo estoy manejando, lo cual un día me va a traer un serio problema, porque ahora también es difícil estacionar, ni siquiera se puede arrimar el auto como para poder escribirlo para no olvidarse. Pero en este caso sí lo hice, y me gustó, realmente lo que había elegido, porque es un tema justamente de lo cual no hablamos, y que me parece que en la noche de hoy lo vamos a hablar en profundidad con estos dos invitados de lujo que yo seleccioné. En primer lugar, Miguel Pastorino, por su profundo conocimiento filosófico de la vida y religioso, y Coche Inciarte por su experiencia, ¿verdad? Por haber atravesado por esa experiencia. Y más adelante vamos a contar de que nada en la vida es por casualidad, y que hoy Coche Inciarte esté sentado al lado mío 45 años después, a mí también. En ese momento, mientras él estaba abajo en la cordillera, yo estaba en un avión arriba, con muchísimo miedo, con otros 9 uruguayos, anécdota que vamos a contar en el curso de la conversación. La intención de este libro es hacer un canto a la vida, en realidad, ¿verdad? O sea, hablar de la muerte como una estación más de las distintas etapas por las cuales nos lleva el tren de la vida, y que en algún momento a cada uno de nosotros nos va a depositar. Y yo tomo las palabras de Coche cuando estuvo en mi programa radial, diciendo de que lo único que tenemos garantizado todos, absolutamente todos, es la muerte. Todo lo demás es aleatorio, pero tarde o temprano todos vamos a ir atravesando por ese camino. Por eso yo incluso en el libro propongo que a partir del año que viene podamos formar grupos de reflexión, porque así como a mí me movió las estructuras más profundas el escribir este libro, porque me fui planteando una cantidad de interrogantes, peleándome un poco con la figura de Dios, también planteándome por qué nosotros no estamos capacitados o autorizados a saber qué es lo que nos va a pasar, cómo nos va a pasar, dónde nos va a pasar y qué es lo que existe después de.
¿verdad? Porque sí sabemos que el cuerpo desaparece, pero ¿qué pasa con el resto? Pensamientos, sentimientos, emociones, el alma. A ver, yo creo que es bueno sentarse alrededor de una mesa, profundizar en estos temas. Por supuesto que vamos a invitar a quienes están a nuestro lado y a otras personas también para que nos den su óptica y su experiencia. Entonces vamos a arrancar con Miguel Pastorino. Te voy a hacer la misma pregunta, Miguel, que te hice en la radio. ¿Por qué no hablamos de lo que no se habla? Bueno, buenas tardes, casi noches para todos. Yo creo que acá soy menos indicado para hablar, aunque me robó el currículum de LinkedIn, pero de todas maneras, porque para esto hay que hablar con vida vivida, ¿no? Y cuando yo lo escuchaba a él antes de salir al aire, me decías cómo había llegado, lo que les acaba de contar a escribir el libro, es verdad que a medida que avanzamos en la vida, creo que nos vamos haciendo cada vez más preguntas y tenemos menos respuestas. Pero creo que la virtud grande es atreverse a hacerse preguntas. Yo creo que no hablamos de esto porque es un tabú. Bueno, lo decíamos recién, un proyecto editorial, hablar de la muerte. Hace años atrás, tal vez la sexualidad era un tabú grande en la sociedad. Hoy no lo es. Hoy si hablas de sexo a nadie le molesta. Pero hace 20, 30 años atrás, si tocabas el tema sexualidad, che, ¿por qué no cambiamos de tema así? O sea, eso es un desubicado. Ahora eso te pasa con la muerte, que tal vez hace décadas atrás no pasaba. Pero quien saca el tema deja a todo el mundo casi que incómodo. Es algo que no nos atrevemos. Es un tema casi que prohibido, por eso tabú. Yo creo que eso tiene que ver también por cómo vivimos. Una sociedad que vivimos casi que corriendo todo el tiempo, no tardaban en llegar entre el tráfico y la ansiedad que me caracteriza, ¿vieron cómo hablo? Vivimos corriendo y quien corre no tiene tiempo para preguntarse demasiado. Entonces yo creo que hacerse preguntas incomoda, pero es la única manera de crecer. Y de hecho, decía Heidegger, uno de los filósofos más grandes del siglo XX, que quien no vive de cara a la muerte, vive una vida inauténtica. Él decía esto como una vida superficial. Es decir, vivir de cara a la muerte es no pensar todo el día en ella, pero vivir consciente de ella. Vivir consciente de ella me hace tomarme la vida en serio, decía Heidegger. Es decir, vivir una vida de verdad, auténtica. No en vano, quienes han estado cerca de la muerte pegan un giro, y lo sabemos, que se toman las cosas, tienen una libertad que los demás no tenemos. Tienen una paz que los demás no tenemos. Tienen una esperanza que los demás no tenemos. Y es porque han estado cerca. Si se han hecho preguntas que otros no nos atrevemos a hacernos. Y entonces, para mí tiene que ver con esto del miedo, no solo a la muerte, un tema que abordás en el libro que yo no me lo esperaba, es la vejez. Yo me sorprendí porque a todos nos enseñan o nos dan cursos para ser adolescentes, para ser adultos, pero nadie te prepara para envejecer. Es un tema tabú también. Es decir, todos tenemos que ser jóvenes lo más que podamos, pero nadie quiere ser viejo. Y entonces, antiguamente sabemos que el ser viejo era algo muy valorado, porque era signo de respeto, de memoria cultural, de sabiduría. Hoy, como dice el Papa Francisco, en la cultura del descarte, el anciano también es descartable. Y entonces nadie quiere eso. Y hasta cuando no queremos hablar de los ancianos o no queremos estar muy cerca de esto, es porque no queremos estar cerca de nuestra ancianidad o de nuestra muerte. Porque hablar de la vejez es hablar del límite, y es hablar de lo que me limita y por lo tanto de la muerte. Pero quiero destacar otra cosa más de tu libro que me impactó, y es que yo digo, ¿es un libro de teología? ¿Será de vida eterna? Antes de empezar a leerlo, ¿no? Porque digo, ¿por dónde va hoy Walter con esto? Y me sorprendió por dos cosas grandes. Una, porque el tema de la vejez es un tema tabú, el tema de la muerte es un tema tabú, pero además te atreves a hacer preguntas, y perdón por la cuña filosófica, que me hace acordar a Sócrates, que le decían que era un tábano, porque andaba por Atenas haciendo preguntas que nadie quería hacerse. Y eso le costó la vida, ser molesto, hacer preguntas que nadie se quiere hacer. Pero a su vez son las preguntas que nos abren la mente, que nos abren el corazón y que nos hacen vivir de otra manera. Así que yo lo primero que quiero agradecer en esto es, gracias Walter, porque nos haces como un tábano con ese libro, ¿no? Es decir, preguntas molestas pero preciosas, preguntas que cuando lees, a su vez además con la cercanía típica de cómo escribís, que te involucras con el lector, es como que uno no va solo con él en el libro, ante esas preguntas que a veces uno no quiere hacerse. Y yo creo, para no alargarme, que tengo el defecto de hablar mucho, entre otros tantos,
contestar brevemente a la pregunta con la que empezaste a dirigirte a mí, y es, yo creo que a lo que le tenemos miedo simplemente no nos gusta hablar. Y desde mi visión cristiana, el amor es más fuerte que la muerte. Y dice la Biblia que el amor echa fuera el miedo. ¿Cómo podemos vencer este miedo? Desde el amor. Amar nuestra vida es no tenerle miedo a la muerte. Y yo creo que la respuesta igual sigue siendo misteriosa, porque es como abierta, ¿no? A eso vamos a entrar en un rato. Coche, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo fue? Hola, no coincido con lo que dijo Miguel. Miguel en todo eso, han alcanzado la paz y todo eso, porque siempre pensé que para escribir sobre la muerte hay que morirse, si no, no tenés autoridad ninguna para escribir, ¿verdad? Y se supone que un muerto no puede escribir, ¿verdad? Entonces hay que pensar mucho, hay que pensar y teoretizar las cosas. Yo no me explico todavía, hoy le decía al doctor Dressel, cómo pudo escribir casi 200 páginas sobre la muerte. Yo llegaría a la 10ª, a la lengua afuera, caminando, ¿verdad? Pero yo no escribí un solo libro que se acaba de publicar por la misma editorial, fue el primero y el último que voy a escribir, porque no es una obra literaria, sino son memorias de los Andes, se llama, sobre mi experiencia, sobre la tragedia de los Andes, porque hubo muertos, entonces se supone que donde hay muertos es tragedia. Y el milagro de los Andes porque hubo 16 vivos, cuando es la primera vez que de los 35 accidentes en la cordillera andina chilena, un accidente de aviación arroja gente viva. Nunca había sucedido ni volvió a suceder. Entonces es lo que es la existencia, que yo le llamo, y ahí coincidimos contigo en todo. Hay una existencia, ¿verdad?, que se supone que comienza con el nacimiento, siempre y cuando no sea una reencarnación de algo. Pues eso no tengo ni idea. Pero se empieza con el nacimiento y empieza la vida, y transcurre la vida y lo que hagas con ella, después vas a tener que dar testimonio y rendir cuentas, ¿verdad? Y cuando llegamos a viejitos, como venimos algunos al galope, bueno, se acerca la muerte y se puede hablar. Y yo la experiencia que les puedo transmitir es que allá me dediqué al principio, porque tenía 24 años, ¿verdad? Y no quería morirme, nadie quería morirse a esa edad. Entonces honramos la vida, honramos ese milagro de vida haciendo lo que ningún animal hace, ¿verdad? Que fue alimentarnos de nuestra propia especie, ¿verdad? Esa humillación hasta lo más profundo del espacio oscuro. Pero a pesar de esa humillación y el sufrimiento constante, sonante en cuerpo, alma y mente, en forma simultánea, es grandioso ver cómo el hombre es capaz de responder, con qué integridad, con qué entereza, ¿no? Eso es lo que te hace ser orgulloso, me hace ser orgulloso de ser un hombre y de compartir este tema, que no se habla, pero que a mí me encanta hablarlo, porque es como si una señorita linda hacia el final del periodo me empezó a seducir, ¿no? No me he dejado seducir por ella todavía, aunque la seducción la sigue haciendo. Peleamos por la vida, tuve la suerte de cambiar de asiento cuando subí un avión en Mendoza, que mi amigo me dijo, sentate acá al coche, y se sentó otro, me senté más adelante y la parte de atrás murieron todos en el impacto. O sea, la suerte, ¿verdad? Que hay que tenerla en la vida, pero también la suerte te la da alguien más. Y cuando más trabajo y mejor hago las cosas, más suerte tengo siempre. Después vino la primera noche que me dije que me había morir congelado. Los mismos 24 años, porque era un día, unas horas después, pues te congelabas, se te dormían, se quedaban duros los dedos, las manos. Y abrazado el cuerpo de un amigo, sentí lo que es literalmente el calor humano, ¿no? Que me salvó también. Ahí ya no es suerte, sino que había muchos sobrevivientes y éramos 29 vivos.
y de los cuales 24 estaban sanos además. Entonces estaba transcurriendo un señor milagro, ¿no? Después, bueno, tuvimos que apelar para defender la vida, en la etapa de la vida me refiero todavía, porque toda esa vida transcurrió en 72 días, es un compacto, es muy compacto el periodo. Defender la vida alimentándonos de los amigos muertos, y fue horrible, pero nos alimentamos para sobrevivir, para no morir. Pues en ese momento la muerte era nuestra enemiga y cada vez que nos sacaba algún compañero era una derrota horrible, ¿verdad? Era como un gol en la hora que te hagan, era horrible. Cuando creímos que todo estaba ordenado, 16 días después nos cayó una avalancha. Era una frustración, un no atrás del otro, un no a la vida y un sí a la muerte. Una avalancha terrible, y ahí sí me morí. Y ahí me morí asfixiado, sin aire. Sentí la angustia y la desesperación más grande que sentí en mi vida. Y de golpe se transformó en la mayor paz que sentí en mis 69 años de vida. La mayor paz de todas, genuina y precedida de una gran felicidad, ¿verdad? Porque me iba a encontrar con mi viejo, mi padre, que se había muerto hacía 6 años y era el ser que más extrañaba y quería. Y en el momento que estoy para abrazarme con él, que no lo pude ver porque estaba muy iluminado con ese túnel de las luces que dicen, parecía el avión, pero es un túnel similar. El pie de un amigo que me lo había plantado en la cara, que estaba enfrente, salió y me dejó entrar aire. Porque él pudo sacar la mano para afuera y el único que quedó parado vio una mano y desesperadamente corrió a sacarla porque estaba desesperado por estar solo, vivo, ¿verdad? Y lo sacó a Adolfo Strauss, que estaba enfrente mío, y sacó la pata de mi cara. Y me puse a respirar como un recién nacido, ¿verdad? Un llanto. Y me entró una duda muy grande si irme a esta vida horrible que estábamos viviendo, oprobiosa, degenerada, espantosa, o irme a ese paraíso de paz y felicidad que había visto que mi viejo estaba viviendo, ¿verdad? Un paraíso de paz y felicidad era, donde van los muertos. Los que nos quedamos sufriendo siempre somos los que quedamos acá, que extrañamos el que se fue y sufrimos, pero esto no. Por eso yo hoy, estos días pensaba cuando acaban de la pena de muerte, de restaurar pena de muerte, o pena perpetua para estos degenerados que después de violar la matan a las niñas. Yo pensaba, no, pena de muerte no, es un gran beneficio que le vamos a dar, porque tiene que purgar su actuación en vida, porque si lo matamos, vamos a un paraíso de paz y felicidad. No los maten, háganlo sufrir acá en vida, en la cárcel, ¿verdad? Denle los años que quieran. Y bueno, y estábamos rodeados de muerte, ¿verdad? Rodeados de muerte, pero ese día se transformó en la mayor paz. Y descubrí que si había descubierto la paz en el momento de la muerte, me iba a proponer descubrirla en la vida. Y hay una cosa que hay que hacer para encontrar la paz que es indispensable, una prerrogativa previa, que es ser feliz. Hay que ser feliz. ¿Y cómo se encuentra? No, la felicidad se merece. Hay que merecerla y para eso hay que saber y darse cuenta cuanto más gratificante es dar y darse, mucho más que recibir, ¿verdad? Y ahí cuando encontrás la paz, es lo que decía hoy el hombre joven de la mesa, que cuando encontrás la paz te sentís libre y sos libre. Y ya perdés todos los temores y vivís en la verdad. Y eso, cuando vivís en la verdad, podés hablar de la muerte como cualquier otra cosa, ¿verdad? Yo perdí todo temor a la muerte hasta que nació mi primer hijo. Y ahí me volvió el pánico. A la muerte le pase algo a él, pero no a mí. Cuando nació mi primer nieto, pánico que le pase algo. Pero no a ella, sino a mí. A mí no me importa, para nada. Y la muerte ejerció
una seducción, desde que descubrí eso. Después hubo otras aceleraciones que me dicen que la muerte no es un castigo. Había un muchacho allá que se llamaba Numa Turcati, pesquera, de mi edad, iba al colegio de los curas del seminario jesuita, y que fue a todas esas expediciones y gastó más energía de la que recibía, ¿verdad? Un balance energético totalmente negativo. Con los muchachos jóvenes iba y los consolaba. Era una máquina de hacer, ¿verdad? Y gastó energía, y gastó energía. Tuvimos gangrena en las piernas, los dos nos operamos y fuimos nuestros propios cirujanos con una hojita de afeitar que apareció tirada en la montaña, una hojita así, la encontramos y nos operamos. Nos salvamos la pierna, pero no caminamos nunca más, porque él estaba en quinto de abogacía y yo estaba en quinto de agronomía, y el doctor que había estaba en primera facultad de medicina, ¿no? Y como una chita nos quería cortar la pierna y nos queríamos tener más autoridad como agrónomo y como abogado para autooperarnos, además era nuestra pierna, ¿no? Y así fue que la salvamos, y fuimos salvando cosas y sorteando la muerte, esquivándola. Pero el 11 de diciembre se muere este muchacho Numa Turcati. Y ahí uno dice, si este merecía premio, la cocarda más grande, el certificado, el reconocimiento más grande que se le puede hacer a un hombre tildado de bueno o de santo, y se muere. Entonces, confirmo que lo que vi bajo toneladas de nieve cuando estaba por abrazar a mi viejo es la muerte, no es un castigo, ¿verdad? Y se puede hablar de la muerte, y acá está la prueba que se puede hablar, porque es la que continúa la vida. Cuando se acaba en nuestra existencia es la muerte, y la muerte es eterna como las montañas. Yo no sé el infinito a dónde llega, ¿verdad? Porque todos tenemos cuál es nuestro destino. Y yo digo, el destino es lo que dice en el ómnibus o en el avión, hacia dónde va, pero el destino nuestro no es así. Yo conocí también allá arriba, que era catoliquito, pero conocí a Dios, que le llamé Jesús, porque era católico, y se expresaba a través de mis amigos permanentemente. Y él murió a los 33 años y dejó el mensaje más importante que el ser humano dejó en la vida. Hizo la revolución más importante, amados los unos a los otros como yo he amado. Y mis compañeros, a partir de ese día, que fue cuando salimos de la avalancha, actuaron a imagen y semejanza, ¿verdad? Y por eso es, como que lo explico en mi libro, por eso es que nos salvamos. ¿Cómo nos salvamos? Todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué? Es por el comportamiento humano de actuar a imagen y semejanza. Y yo le llamo Jesús, cualquiera de ustedes le puede llamar, si es árabe, Alá, Buda, etcétera, ¿verdad? Un solo tronco y tantos credos como ramas puede tener un árbol. Y la muerte siguió ejerciendo presión y seducción. Y escribí una libretita que también encontré en la montaña y una Virome Vic, me acuerdo, por separado. ¿Qué iba a hacer si sobrevivía? Y me iba a casar con mi novia, que tenía 22 años, mi actual mujer y la abuela de mis nietos, que iba a venirme al campo, un campo que tenía en Florida, me iba a recibir ingeniero agrónomo, me faltaba, y todo eso lo hice y tuve hijos. Lo único que no puse que iba a tener nietos, era tan lejano eso, que no lo puse y ya estoy esperando el octavo. Y después, cuando salió a caminar parado Canesa y sentí esos 10 días eternos de angustia y de desesperación, porque en sus piernas y la voluntad mental de hacerlas caminar iba mi vida, escribí que si no llegaban el viernes 22 de diciembre, que eran 10 días, salieron el 12, al día siguiente que murió Numa, precipitó la salida que Canesa dijo, bueno, mañana salgo, que era el que se negaba. Y esos 10 días fueron lo más angustiante, ¿verdad? Y ahí escribí en la libretita que si no llegaban el viernes 22, yo me daba 2 días más, a Nochebuena, el domingo 24, que coincide este año, día y fecha también, igual que entonces, domingo 24 me dejaba morir.
¿Y cómo ibas a hacer?, me preguntó alguien un día. Y me iba a acostar. Ya hacía días que ya no comía porque el apetito no tenía, no tenía ganas de comer. Nunca me gustó, además el menú. Pero no tenía ningún hambre. Me quería morir. Y era muy fácil, lo iba a hacer. Pero 2 días antes apareció Parrado con 2 helicópteros y uno se aferra a la vida de vuelta porque es lo que conoces, ¿verdad? La vida merece vivirse en un sufrimiento, pero también el final de la vida empieza con la muerte y esta es eterna, en la existencia. Yo creo que, de acuerdo a lo que he visto, el momento de la muerte donde fue en Maturcati, donde estaba mi viejo, es un paraíso de paz y de felicidad. Y hacia eso nos dirigimos sin miedo y se puede hablar. Y por eso es esta presentación que está haciendo el doctor. Muchas gracias por el momento. Miguel, ¿cómo incide el aspecto religioso en el manejo de la muerte? Bueno, la respuesta en realidad la da él, porque en el libro Hay un capítulo que se llama El valor de la fe. hay un capítulo sobre el valor de la fe que también me impresionó, porque lo que rescatase justamente el valor de la fe y de la esperanza. Y hay una constatación además estudiada, que las personas que tienen creencias religiosas, no importa cuál, tienen una esperanza que les permite vivir de otra manera. Y creo que con ese capítulo derribás una tesis materialista de mucho tiempo, que el marxismo instituyó también por una crítica a una forma de entender la vida que tenía que ver más con una visión protestante determinista, que era que la gente creía en la vida eterna para de alguna manera consolarse por lo horrible que podía ser esta, ¿no? Sobre todo en la época que le tocó vivir a Marx. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que quienes tienen una esperanza en una vida más allá de la muerte no viven igual esta vida. O sea, no es que se descansan. Quien sabe que después de la muerte se va a encontrar con un ser querido y lo cree, tiene unas ganas de amar que puede darlo todo porque sabe que no termina. Una vez un cura argentino me dijo, me llamó la atención en un encuentro, en un taller, me decía: yo, si no creyera en la vida eterna, no quiero hacer más amigos, porque tendría que extrañar a mucha gente, cosa que me embola demasiado. Pero como sé que hay vida después de la muerte, quiero seguir haciendo amigos, porque esto no termina acá. Es decir, esa es la manera de vivir de quien tiene esperanza y fe más allá de la muerte. Y que la fe también es otra palabra a veces muy gastada, porque la fe, a veces hoy la usamos como, tenés que tener fe como, date manija, ¿no? Pensá en positivo, no sé, sugestionate. Eso no es fe, eso son autosugestión. La fe, hasta etimológicamente, significa confianza. No hay fe sin un otro en quien confiar. No existe la fe en uno mismo. Eso es un mal uso de la palabra. En todo caso, como confiar en mí, pero igual es débil. La fe siempre presupone apoyarse en otro. Hasta la raíz hebrea de la palabra implica estar parado sobre una roca, es decir, estar apoyado en otro. Entonces, quien pone fe en algo es quien decide apoyarse en algo que no controla, que no maneja, que no depende de mí, y ese otro empieza en esta vida. Es decir, nosotros podemos amar porque confiamos que esa persona a la que amamos nos puede corresponder, no nos miente, no nos manipula, si no, no amaríamos a nadie. O sea, nosotros podemos amar porque tenemos fe. Podemos esperar porque tenemos fe. Yo tengo fe que viene el ómnibus de mañana cuando voy a trabajar, si no, no lo espero. Es una pavada, pero nosotros vivimos de fe. El científico pone fe en su hipótesis, si no, no investiga. Vivimos mucho más de fe de lo que creemos. Tenemos fe que el banco no se nos queda con la plata, si no la sacaríamos todos los meses, algunas veces hacen por miedo, ¿no? Pero, es decir, tenemos fe que el farmacéutico no me da un medicamento por otro, que el doctor no me miente. Todo el tiempo vivimos de fe. Cada uno elige en dónde pone esa fe. Y eso hace la diferencia. Y uno ve que las personas que ponen fe en aquello que les da esperanza, les cambia la vida. Y creo que una historia capaz muy conocida por muchos es la del psiquiatra judío Viktor Frankl, cuyo libro, si alguien no lo leyó, se lo recomiendo profundamente, El hombre en busca de sentido. Este señor estuvo en el campo de Auschwitz y en Dachau, en 2 campos de concentración. Y ustedes ya saben lo que son los campos de exterminio, o por lo menos por haber visto algún documental. Y este señor descubrió algo como médico en los campos de exterminio. Él descubrió que había gente que iba en los trenes
ya llorando, deprimiéndose porque iba hacia la muerte. Y entonces no le quedaba nada que esperar. Pero él fue con un propósito: voy a aprender algo y voy a ayudar a alguien. Se puso un propósito en la vida, tal vez como vos. Anotó en su mente: ¿qué voy a hacer? Cuando llegó al campo descubrió que mucha gente moría, gente que estaba físicamente mejor moría más rápido, y gente que no daba 2 cobres por este tipo seguía viviendo. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sobreviven? Se dio cuenta, investigando, preguntando, conversando, que aquellos que sobrevivían más eran aquellos que tenían una razón para vivir, los que tenían esperanza, los que esperaban volver a encontrarse con su familia, aunque todos les dijeran que eso era imposible, los que esperaban terminar de escribir su libro o recibirse, terminar algo pendiente. Esa gente seguía viviendo con un trozo de pan por día y comiendo nada, y sobrevivían, y sobrevivieron como él. Y otros, cuando ya no tenían ningún sentido vivir, que era lo cual los nazis lograban creando un campo donde la vida era sin sentido, vos te querías morir. Entonces Frankl descubrió algunas cosas interesantes como psiquiatra. Una de ellas es la diferencia entre sufrimiento y dolor, algo en lo que no reparamos, y que también el doctor Dressel va tocando otro tema que es también tabú, que es el sufrimiento, ¿no? Y un médico conoce mucho de eso, y desde la parte humana, ¿no? Y Frankl, ¿qué descubre? Que el dolor es inevitable. El dolor no lo podés evitar. Si te pegan, te parten la rodilla, te va a doler. El dolor no lo podés evitar, pero el sufrimiento depende de vos. Y cuando yo leí esto la primera vez, quedé como este tipo que dice: está exagerando. Porque nosotros solemos decir: esto que me hace sufrir tanto. En todo caso te dolerá, pero cuánto sufrís por algo depende solo de tu actitud, de cómo vos lo vivís, nada más. Por eso tantas cosas que a nosotros nos hacen sufrir mucho, a otros no, porque es cómo yo lo vivo. Entonces, ¿cómo vivo yo la muerte? ¿Cómo la pienso? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la reflexiono me hace sufrir más o menos? Y todo lo que nos toca vivir en la vida cotidianamente te puede hacer sufrir más o menos dependiendo de cómo vos te paras. Ahora que está de moda hablar de la actitud, lo importante es la actitud, pero en el fondo no es nada nuevo, es la libertad que tiene el ser humano de que yo decido cómo vivir lo que me toca vivir. La enfermedad, la muerte. Yo tenía un amigo que murió con 45 años de cáncer, se enteró de la nada, se lo llevó rápido y él, yo estaba en Madrid visitándolo y me acuerdo que él me dijo: Miguel, ahí me gustaría ser el padre que no fui, el esposo que no fui, me decía llorando, yo le pido a Dios el milagro, me decía él, de que yo quiero vivir más. Lo cierto es que vivió 2 semanas más y falleció. Yo me acuerdo que, yo además, sin experiencia, lo único que atiné a decirle fue: yo no sé cuánto te toca, vos tampoco, pero en lugar de lamentarte el tiempo que te queda por lo que podrías haber sido, empezá a hacerlo hoy desde la cama. Dejate querer, dejate amar como nunca fuiste, aprendí a ser débil, dejate abrazar, sé lo que no pudiste hacérselo hoy. Bueno, no sé si me hizo caso, pero la familia me decía: papá está diferente, simplemente Dios decía algo que nunca había dado, pero entonces todo dependía nada más que de la actitud, ¿no? Entonces yo creo que más que la fe religiosa, que para mí personalmente es muy importante, porque creo que el ser humano en su esperanza tiene sed de infinito, sed de infinito. El doctor Dressel en el programa de radio me decía fuera de aire: pero yo sigo con el problema de la pregunta de ¿por qué no podemos saber? ¿No? Porque además él hace como grandes filósofos, nos deja en el límite, nos deja ante la pregunta. Y esa pregunta nos vuelve algo que a muchos los hace ateos y a otros creyentes, que es el mismo problema. Y es esa sed de infinito que tiene el ser humano, esa sed de inmortalidad. Hace que muchos digan: Dios no existe, en realidad es un invento para tapar nuestras necesidades de creer en algo más allá. Eso decía Feuerbach, que es el padre del ateísmo de Nietzsche, de Marx y de Sartre y de Freud, que es Dios como una proyección psicológica. Yo me invento a Dios porque necesito algo para esperar después de la muerte. Ahora, que vos tengas esa necesidad no demuestra que Dios no exista. Eso es una necesidad subjetiva. Agustín usaba el mismo argumento en el siglo IV para decir lo contrario. Él decía, en las confesiones dice: Señor, tú nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto, vive buscando afanosamente hasta que te encuentra a ti, porque como tengo sed de infinito, lo finito no me sacia, por eso somos insaciables.
Por eso nada nos satisface. Y cuando queremos encontrar la felicidad, ya sentimos que no somos felices porque nos falta más. Porque el ser humano es el único bicho que camina por este mundo insatisfecho. Siempre quiere más porque está sediento de eternidad. Entonces es increíble cómo el mismo argumento llevó a unos al ateísmo y a otros a la esperanza. Lo cual nos habla de algo grandioso, y es que somos libres. Libres de vivir como querramos vivir, de creer en quien queremos creer y de esperar en lo que querramos esperar. Pero obviamente que esa sed de infinito es un bicho que te corroe toda la vida y que por mucho consumismo que tengamos, no lo apaga. Siempre queremos más, ¿no? Yo les dije al principio que no había casualidades. Y fines de octubre del año 72, con otros 9 uruguayos, algunos de mi misma edad, yo tenía 27 años en ese momento, teníamos que participar en un congreso de características sociales en Lima, Perú. Y en ese momento, por supuesto, que este grupo de uruguayos estaba allí en los Andes, y nosotros tomamos la precaución en la agencia de viajes de que el itinerario fuera de tal manera que no tuviéramos que cruzar la cordillera en hora de la noche. Entonces el itinerario era Montevideo-Buenos Aires, en Ezeiza cambiábamos el avión, tomábamos un avión de la compañía colombiana Avianca, que hacía una escala técnica en Santiago y que luego nos depositaría en Lima. A la ida todo funcionó bien, salvo que cuando el comandante dijo que íbamos a cruzar la cordillera, todos los uruguayos al unísono nos sentimos pero muy mal. La mayoría era la primera vez que cruzábamos la cordillera, mirábamos a la derecha y a la izquierda y veíamos esos picos nevados. El coche nos decía que fue un año donde había nevado muchísimo, entonces a pesar de ser fines de octubre, ya más cerca quizás del verano, los picos montañosos estaban absolutamente blancos. Llegamos a Lima, transcurrió el congreso y el vuelo de regreso, que era exactamente el mismo itinerario, Lima-Santiago, escala técnica, Santiago-Ezeiza, nos quedábamos en la noche en Buenos Aires y volvíamos a la mañana siguiente. Cuando llegamos al aeropuerto con anticipación, el vuelo estaba marcado para las 14 horas, no había rastro del vuelo. Nadie nos llamaba, preguntamos, nos dijeron que el vuelo estaba demorado. A las 4 de la tarde sentimos por los altoparlantes que citaban a todos los pasajeros del vuelo tal y tal a que nos reuniéramos en una determinada sala del aeropuerto. Allí fuimos, el comandante del avión nos explicó que ese vuelo venía de Nueva York a Bogotá, de Bogotá a Lima, y que luego seguía con el itinerario nuestro. Y que en el trayecto entre Bogotá y Lima habían recibido una notificación supuestamente firmada por el grupo terrorista Septiembre Negro de que había una bomba en el tren de aterrizaje. Por lo tanto, el avión no había aterrizado en la pista común, sino que había aterrizado en una pista militar un poco alejada del aeropuerto, y que él se sentía en la obligación de permitirle al pasaje que eligiera o viajar con ellos cuando se hiciera la revisación total, y se sabía la hora que iba a salir el avión, o cambiar el vuelo para otro día. Bueno, obviamente que la primera reacción fue vamos a cambiar el pasaje. Cuando fuimos al mostrador, resulta que el primer vuelo libre, porque habíamos sí tomado una decisión, era que todos nos íbamos a mover en bloque. O íbamos juntos, o nos quedábamos, o íbamos todos juntos. Los primeros 10 lugares juntos era recién en un avión 10 días después y por lo tanto nadie se podía quedar 10 días más en Lima. Por lo cual tomamos la resolución y el riesgo, y ahí es un poco de que yo creo que no hay casualidades, y ese fue mi primer coqueteo con la muerte, después hubo otros, pero ese fue el primero. Y claro, yo me planteaba con 27 años, tengo una cantidad de cosas para hacer en el futuro, ¿cómo me arriesgo a subir a un avión cuando estaba aparte fresca el asesinato de todos los deportistas israelíes en la Olimpiada de Múnich? Porque ese fue el año, eso había sido semanas antes. Por septiembre negro, claro. Bueno, tomamos la decisión de volar. La empresa tomó algunas medidas simpáticas, como poner unas cumbias bien sonoras, sirvió un té con masitas, el avión salió a las 6 de la tarde, pero tuvimos que cruzar la cordillera en horas de la noche, lo cual nos generó una angustia brutal. Llegamos a Ezeiza cerca de medianoche, porque lógicamente cuando paramos en Santiago la realización fue mucho más profunda, tuvimos que esperar varias horas y llegamos a medianoche recién a Ezeiza, y yo creo que, si recuerdo, ninguno de los 10 uruguayos durmió esa noche.
en parte por lo que nos tocó vivir y en parte por la angustia de haber visualizado directamente lo que ustedes estaban sufriendo allí en la cordillera. Y a propósito de eso, la pregunta ahora que le habíamos preguntado a Miguel, ¿cómo manejó el grupo el aspecto religioso? Porque tú contaste tu experiencia, pero ¿qué pasó con el resto? Eran todos, la mayoría eran del Colegio Stella Maris, que es de hermanos irlandeses, ¿verdad? Que vinieron católicos, de la Fundación Edmund Rice. Después había jesuitas, y yo creo que era el único que iba a un colegio laico, no católico, yo. Pero no importaba, porque esta historia extraordinaria es extraordinaria porque ha sido vivida por gente común y corriente. Es el único extraordinario que tiene, porque ninguno de estos estaba preparado para nada, y sin embargo hicieron lo que un hombre debe hacer en ciertas circunstancias de la vida, hacer lo que hay que hacer, y con miedo, y bueno, y vencerlo a través de una palabra que se llama coraje, ¿verdad? La vi todos los días, allá la solidaridad. Y la religión era fe. Yo digo, Dios está en el cielo, no sé si está en el cielo, a mí no, está acá. Porque allá se expresaba, estaba en la montaña, y se expresaba a través de mis amigos vivos, ¿verdad? Y nos dio siempre algún muerto más, como señalando, esto va para largo, mira que no se acaba, van a seguir sufriendo un rato más. Eso fue a partir del principio de noviembre. Hoy día era un lunes 27. Entonces estábamos en pleno sufrimiento. Esa angustia que te hace respirar con el corazón en lugar de con los pulmones, ¿verdad? Y te vienen ganas de llorar y no puedes hacerlo, ¿verdad? Y si a alguno le viene angustia, que todos los días venía, yo siempre tenía miedo que fuera en masa, generalizada, trataba de contenerla, ¿verdad? Y contenerla diciéndole, no estás en tu casa, tu familia está lejos, estamos en un lugar donde no vive ni una mosca, donde el hombre no puede vivir y sin embargo estamos vivos. Entonces había que defender esa vida. Y ya a muchos no les interesaba mucho el seguir peleando por la vida, ¿verdad? Empezaba a hacer seducción, la muerte. Pero una cosa que también aprendí, que cuando uno llegue después de la muerte, lo primero que te van a abrir es abrir una puerta y te van a preguntar una sola pregunta. En la vida, ¿tú amaste? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y si amaste, bueno, sos el ser más inteligente, porque amor e inteligencia van juntas. Eso me lo enseñó un colega tuyo, uruguayo, que murió, que le decíamos el Tucho Metol Ferré, Alberto Metol Ferré, que es brillante, filósofo y católico. Amor e inteligencia van juntas, son inseparables, y eso es lo que provee así, que el ser humano es un ser sumamente inteligente y cuando actúa con amor, ¿verdad? Ahí adquiere el derecho de la felicidad y por supuesto que le abren las puertas a la paz. Todo aquel que quiera abrir el corazón y creer en algo, como yo creo que Dios existe, ¿verdad? Pues yo no me volví más católico, para nada, sino que lo vi creyente de que Dios existe y que la muerte existe y que después de la vida viene la muerte y esta es eterna y así se construye toda la existencia del ser humano. Pero la religión es algo que te agarra a tener fe y tener esperanza. Y pobre de aquellos que no creen, pobre de aquellos del materialismo gnóstico de la época que tú te referías, ¿verdad? Cuando se creó la Unión Soviética. Después se vaporizó todo eso, se vaporizó, desapareció, ¿verdad? Porque no había fe en el hombre, había fe en lo material solamente. Y yo tengo la experiencia de que allá no teníamos nada material que prostituir
solamente los teníamos los hombres, los vivos y tan importantes como los muertos, ¿verdad? Y un único objetivo en común, que era salir de ahí para volver a lo más importante. Lo demás ya nada importaba, que era la familia, y no solo la sanguínea, la de los amigos, la del trabajo. Por eso la fe es algo increíble. Yo tengo gran fe en que cuando paso frente al cementerio del buceo, que ahí tengo un panteón, allá mi viejo, mi vieja, y hay lugar para alguno más. Yo le digo en la muerte, sí, no me voy a dejar seducir todavía porque tengo nietos para malcriarme, ¿verdad? Pero llegado el momento, sí, me voy a entregar a esa seducción sin lugar a dudas. Pero mientras tanto no es. Siempre le digo al viejo y a la vieja, los quiero y los extraño mucho, ¿verdad? Como diciendo, cuando me muera, bueno, voy a estar con ustedes por toda una eternidad. La cuestión es hacer las cosas bien ahora, o pagarlas ahora también cuando se hacen mal, ¿verdad? Pero que no se considere a la muerte, y este libro lo explica muy bien el doctor Dressel, un castigo. No es un castigo, muchas veces es una bendición. Es una bendición, si habrás sabido tú como médico, ¿verdad? Yo le voy a hacer una pregunta a los dos, pero antes te quiero preguntar algo que tú contaste en la radio. ¿Cuál fue la buena noticia y la mala noticia? Sí, cuando escucharon en la radio que tengo una buena y una mala noticia, una speaker que teníamos que se comunicaban y a las 7 de la mañana escuchábamos Radio El Espectador de Montevideo. ¿Y cuál es la mala noticia? Pues siempre querés saber la mala primero. Porque se suspendió la búsqueda, no nos buscan más, nos dieron por muertos. Van a venir después del deshielo, en verano, a buscar los restos. Y es horrible eso, porque vos estás vivo y que te den por muerto. Por eso yo le digo a algunos argentinos que me escribían los otros días, ¿qué hacemos con los 44 tripulantes del submarino? Búsquenlos hasta que los encuentren. Y los encuentran, están muertos, bueno, los vas a enterrar y vas a tener un lugar donde llevarle las flores, que es importantísimo, ¿verdad? Eso otro. Pero búsquenlos, andás a ver, capaz que están vivos, porque a nosotros no nos buscaban porque nos daban por muertos. Y vos decís, no, caramba, estoy vivo, sigan buscando. Y no, nos abandonaron. ¿Y cuál es la buena noticia? Que ahora sabemos que no nos vamos a sentar más a esperar. Tenemos que salir por nuestros propios medios y solamente nos tenemos a nosotros. Así que vamos a comportarnos para sobrevivir. Porque si no, si seguimos como alguna vuelta hubo, alguna fechoría, así, acá no sobrevive nadie. Y el hombre cambió, ¿verdad? Y empezó a actuar en imagen y semejanza después de la avalancha. Yo quiero hacer una pregunta a los dos porque yo me la hice en el correr del libro. Y es, Miguel, ¿cuál puede ser la explicación, por lo menos dentro de lo que podemos, a dónde podemos llegar, de por qué no podemos saber qué es lo que sucede después? Sí, confieso que es la segunda vez que me haces esta pregunta y no tengo la respuesta. Pensé que en estos días la había conseguido. Y seguí pensando, ¿no? Seguí pensando. Puedo decir cosas como las que te dije la primera vez y otras que sigo pensando, y está bueno porque nos hace pensar, ¿no? Yo creo que sobre eso nadie tiene una respuesta. Lo que tenemos son como hipótesis, reflexiones. Yo creo que lo primero que nos cuesta a los seres humanos, y sobre eso versa el relato mítico de Génesis 1, del relato original del mito de Adán y Eva, y es que a los seres humanos nos cuestan los límites. Es decir, si nosotros no fuéramos lo que somos, seríamos ilimitados, infinitos. El hecho de ser limitados, de tener una vida limitada, hace que tengamos también un conocimiento limitado. No en vano, los sueños de la diosa razón del siglo XVIII francés y de la ciencia del siglo XIX fue que el hombre lo iba a saber todo. Bueno, y allá se dio contra la pared, no. Y yo creo que hay algo que es casi que una ley en lógica y matemática, ¿no? Que el hecho de que exista un límite no quiere decir que allá no hay nada, quiere decir que un límite es que lo básico en un límite es que tiene dos lados. Solo que a nosotros no sabemos qué hay del otro lado, ¿no? Pero para mí sigue siendo un interrogante que nos obliga a algo que también es incómodo, no solo la muerte, ya lo dije, la libertad.
Y para esto voy a contar una anécdota que creo que no te la dije, que me pasó en clase con unos alumnos, porque ahora como está de moda, por un lado el fundamentalismo, el pensamiento monolítico, solo yo tengo la razón y hablo con los que piensan como yo, y el relativismo, que es como yo digo, la moral de Jarabe de Palo, de la canción, según cómo se mire todo depende, ¿no? O sea, depende de la moral. Es decir, pero acá hay un tipo muerto, no, depende de cómo lo mires, no, hay cosas que no dependen de cómo las mires. Pero bueno, lo cierto es que a veces los chicos repiten estas cosas, los grandes también las repetimos, y cuando uno dice, ¿qué pasa después de la muerte? Hice una pregunta en clase, ¿no? Y los chicos decían, bueno, algunos hablan de la resurrección, judíos, cristianos, algunos musulmanes, otros creen en la reencarnación, hindúes, budistas, espiritistas, otros creen que no hay nada, ateos materialistas, te vas a la nada, a la noche sin fin. Ahora, le pregunté a una alumna y le di mucha gracia, y le digo, ¿y qué te parece que pasará después de la muerte? Bueno, depende de cada uno, unos van a resucitar, o sea que otros van a reencarnar y otros no van a tener nada, o sea que depende de lo que vos pienses. Digo, eso es muy ingenuo. Eso es muy ingenuo porque la muerte es una y única, y tal vez es una verdad que nos cuesta aceptar, pero la muerte está ahí y punto. Y lo que pasa después también es igual, es uno y única, porque la realidad es una. Podemos tener muchas interpretaciones, pero la realidad será una. Y el tema es que como no lo sabemos, tenemos que elegir en qué creer. Y eso es un desafío enorme, enorme. Y ahí uno elige en qué creer. Y no da lo mismo creer en una cosa que en la otra. No da lo mismo, porque no es igual creer que no hay nada a que me voy a encontrar con mis seres queridos. No da igual. No da igual creer que hay una única vida y después de la muerte el encuentro con Dios y con mis seres queridos, a creer que voy a reencarnar. O sea, nunca da lo mismo, porque no da lo mismo. Entonces ahí hay un gran desafío y es un salto en el vacío, para muchos, y es que dependiendo de lo que yo crea que pasa después, vivo muy diferente la vida. Por ejemplo, para una visión cristiana, yo soy católico, para una visión cristiana, ¿cuál es el sentido de la vida eterna? Que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios es más fuerte que la muerte, y por lo tanto, como me ama, la muerte no puede tener la última palabra, y entonces yo espero en que si me ama alguien tanto, lo último que me quede a mí no sea la muerte, sino la vida. Pero de todas maneras, yo ahí, mi respuesta es mi respuesta de fe, como creyente. Como filósofo me quedo en el límite, porque la filosofía solo se queda ante la pregunta. La filosofía no tiene respuesta para esto porque no tiene evidencia racional sobre esto. Simplemente pregunta. Y acá cada ser humano se responde ante la fe atea, porque el ateo también tiene fe que no hay nada, pero es fe. Porque a mí se me da gracia los uruguayos muy positivistas. Bueno, yo como soy muy científico, más bien soy ateo. Bueno, grandes científicos han sido grandes creyentes como Einstein y otros, y Heisenberg, o Planck. Pero la pregunta es, si yo creo que no hay nada, es un acto de fe. Y acá creo que creyentes y no creyentes y personas de todas las religiones nos acercamos en algo que a mí me gustaba mucho del teólogo Ratzinger, que él dice, en la duda todos estamos más cerca. ¿Por qué? Dice, porque el creyente elige creer en Dios, en el que sea, elige creer. Pero lo eligió, no tiene una evidencia. Pero toda la vida tendrá la pregunta que le va a pinchar, ¿y si todo lo que creo no es verdad? Pero no obstante, yo elijo creer. Pero la fe no está exenta de la duda. Es una ingenuidad creer que el que tiene fe la tiene más fácil. Porque la pregunta filosófica le va a carcomer el corazón toda la vida. Pero solo porque, así como el que ama, elige creer que no le van a engañar. Y no tiene asegurado eso. Pero elige con todo el alma, con todo el corazón, creer que es verdad, que no le van a engañar. También, y claro, depende de quién confíe, ¿no? Si no estás en el horno, también es verdad. Entonces, ¿en quién deposito esa confianza? Bueno, yo elijo creer esto, elijo creer en ti. Entonces sé que hay vida después de la muerte, pero es un acto de fe. Y el ateo, dice Ratzinger, cree que no hay nada. Pero toda la vida la fe permanecerá como una aguja que le pinchará el corazón y la mente de que tal vez esté equivocado, porque no tiene la evidencia. Entonces el ateo y el creyente, los dos tienen fe en lo que decidieron tener fe, pero los dos pueden ser solidarios, encontrarse y dialogar, porque la duda los carcome a los dos. Y la pregunta va a estar ahí siempre, pero lo lindo es que no me tengo que quedar racionalmente sí ante la pregunta.
pero la respuesta exige un salto del corazón, un salto de fe, donde yo, la vida, como no es una pavada, y que me la tengo que tomar en serio, me tengo que tomar en serio en qué voy a creer. Entonces ahí se termina la pavada de, bueno, no importa que creas, si te hace bien, vas a creer en algo que no te parezca que sea verdad. El problema de la verdad es un problema de nuestro tiempo. No se habla de la verdad. Tal vez por tantos totalitarismos y tantos dogmatismos que hubo y imposiciones de la verdad del otro, que ahora nadie parece preocuparle el tema de la verdad. Pero la verdad es un problema fundamental para el ser humano, como lo es la felicidad. Si importa saber qué hay después de la muerte, yo creo que la pregunta que te carcome es muy importante, porque es la pregunta sobre la verdad. ¿Tenemos respuesta para ello? Yo creo que no la tenemos clara, pero lo importante es que buscamos. Y el hecho de que busquemos nos hace más humanos, nos hace más dignos, nos hace más apasionados, es decir, más jugados en que no es una frivolidad. No es una frivolidad estos temas. Yo creo que hoy en tanto libro de autoayuda, que te caiga un libro así profundo que te puede dejar sin dormir, pero de esperanza, y de que parece que te cambia toda la manera que tenés de pensar, decís, bueno, vale la pena a veces en un mundo tan frívolo hablar de cosas que no todos quieren hablar, ¿no? José, vinculado con esta pregunta quiero agregarte algo más, porque ahí evidentemente ustedes se plantearon en ese momento por qué algunos sí continuaron viviendo, aún con todas las limitaciones y las complicaciones, y otros no. Sí, ¿Quién hizo esa elección? cuando te sacan que estás sepultado en una avalancha de nieve y se va el pie de mi amigo, yo me despido de mi viejo y digo, viejo, otra vuelta será, nos vemos más tarde. Y vuelvo a esta vida podrida que estábamos viviendo, pero que era la única que conocía y me decía ser vivida aún en el sufrimiento, así lo entendí en ese momento. Volver a la vida era algo que te aferraba, era lo único que conocía y rechazaba la muerte. Pero yo digo que la vida sí es finita, porque desde que naces tú no sabes que te vas a morir, es seguro. Lo bueno es que no sabes ni cuándo ni cómo, pero que te vas a morir. Y después no, es infinita. El hombre se impone límites, no es que los tenga, se los impone. Hasta acá voy y no doy más. Ay, Dios mío, no doy más. Mentira. Corres el límite, lo corres y lo corres 1000 veces. Y das más. Estás escarbando para sacar a un amigo que se está muriendo ahí al lado. Y de repente los dedos te sangran, porque la nieve apretada se transforma en hielo con lana de vidrio. Los pulmones te estallan. Y de repente te das cuenta que la vida del otro es tan importante como la tuya por primera vez. Y te pones a escarbar como un perro rabioso y no explotan los pulmones. Y el dolor no es tanto dolor, es, como decías hoy, el sufrimiento depende de cómo lo uses. El dolor se supera. Y después vas a donde estaba, yo cambié de lado con el capitán del equipo, porque a pedido de él, no me cambiás de lugar porque el mío era buenazo, estaba rodeado de gente calentito. Y a él le tocaba contra la cabina de pilotos que entraba frío por todos lados. Y yo no tenía ninguna ganas de cambiarle, me tocaba mi lugarcito. Yo era el capitán que había liderado los primeros días de esperanza desde que nos venían a buscar. Y dije, bueno, te cambio, me creí Superman ese día. Y me fui ahí, muerto de frío, a meterle los pies abajo de la axila que tenía enfrente y él abajo mío. Y a los 3 minutos nos cayó una avalancha. Y él se murió en mi lugar y yo sobreviví al de él. Y cuando lo saqué estaba muerto. Cuando Javier Metol pedía por la esposa, la sacamos, estaba muerta. 10 minutos más tarde sacamos a 3 vivos. Torcati, Pancho Delgado y Servino. Y hasta hoy me pregunto, ¿quién es el que decide quién se muere y quién no? ¿Qué criterio usa que la razón humana entienda para decir quién vive y quién no? Y hasta hoy muchas veces yo tengo culpa, he sentido culpa de estar vivo, ¿verdad? Y un psiquiatra me ha dicho, y lo asiste la razón, que la culpa es precursora del cáncer de mama. Eso me han dicho. Y hace 4 años y medio le agarró un cáncer de mama. Un hombre cada 100 mujeres, ¿verdad? Me lo sacaron, lo cambio, todo. Y no sirve para nada cuando se
cenicero de moto, ¿no? Y se lo llevaron. Pero lo peor de todo fue cuando me fui a hacer la mamografía. De ahí no había nadie, solamente las dos chicas que atendían. Fui con mi mujer, agarré el brazo como esposo solidario. A los 5 minutos estaba lleno de mujeres y me parecía que todos me miraban a mí. Una me daba ni pelota. Y de repente se me abrió la grandota y grita, iniciarte. Y yo levanto a mi mujer así como el señor, vení que te acompaño, vieja. José Luis. Fue lo más poco glamoroso, lo más humillante. Pues podría haberme venido un cáncer de lo que en cualquier otro lado. Pero en una mama. Y hasta hoy estoy tomando tamoxifeno para bloquear los estrógenos que me causaron esto. Y estoy volviendo a ser varoncito, ¿no? si Dios quiere. Pero esto derivó en algo anecdótico. Pero sí, doctor Dressel, no hay respuesta. ¿Quién decide y quién no? Ahora sí, yo sé que me tocó a mí sobrevivir por muchas cosas de suerte en las que yo le pongo el nombre de Dios, de Jesús. ¿Y qué es lo que debo hacer? Porque 30 años, del 72 al 2002, pasé haciendo una familia, como cualquier hijo vecino. Y en 2002 hubo un clic, que alguien apretó el mouse. Y bueno, me hice amigo de la gente de la Fuerza Aérea que odiaba, ¿verdad? Un asado con el comandante en jefe. Habían matado a mis amigos por error humano. Los pilotos murieron así, bueno, fuera. Que hubieran sobrevivido, los hubiéramos matado. Y ¿qué fue lo que pasó estrictamente? Error humano. Vos cruzás de este punto hasta allá, desde Malawi en Argentina hasta Curicó en Chile, y son 30 minutos. Puede ser que el borde, no sé cómo es la cosa, alguna cosa que te cambia y engancha con Curicó, quiere decir que ya pasaste la mitad del viaje, ¿no? Pero a los 9 minutos, en lugar de los 30, mira para el norte, pide pista en Santiago y le dicen anda bajando. Y trabajar estaba en Argentina, ni siquiera en Chile cruzamos. Fue un error, como me dijo mi comandante Crosa, coronel, que me dijo, nadie de los 5 tripulantes miró el reloj. Y yo le dije a mi compañero al lado, qué rápido, y ya doblamos, a ver, mucho viento de cola. Caballero, así no supiera, ¿verdad? Y era un error humano terrible, terrible. Siempre los accidentes aéreos son, como los navales de submarinos, son errores humanos, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Todos los que no queremos los seres humanos, ¿verdad? Pero no tiene límites, los ponemos nosotros y los corremos nosotros. Ay, Dios mío, no doy más. Cuando las piernas no pueden, estás subiendo una montaña y con la mente vos lo obligás. Porque cuando vas a comer también de un amigo muerto, la mano no te obedece y vos lo obligás a cortar. La boca no se abre después. Y el proceso de obligarla a que se abra es larguísimo. Y después la garganta que no traga, regurgita. Y vos lo obligás. Y al final decís, estoy salvado en esta comunión, ¿no? Que hice con el cuerpo y sangre de mis amigos. Pero la mente obliga y corre los límites que nos ponemos, autoponemos nosotros. Ay, Dios mío, no doy más. Mentira, das mucho más. Por eso hay ciclistas que sacan gran ventaja, que vos decís, es un tipo fuera de serie, hacerle la prueba de la pechicata, que está pechicateado, y no da nada, ¿verdad? Y hay gente que hace cosas increíbles, porque no se impone límites. Puedo dar más, ¿verdad? Y el corazón no revienta, y los músculos aguantan, y se puede seguir para adelante, ¿verdad? Bien. Yo voy a dar paso para que ustedes nos pregunten, a los dos invitados, a mí, lo que ustedes consideren pertinente o que ustedes quieran saber o profundizar en alguno de los puntos que puede estar dentro del libro o en las experiencias tanto de Miguel Pastorino como de José Luis Cochilicia. Perdón. Sí, señora. Si quiero saber del autor del libro, qué es lo que... porque no sé qué propone el doctor. No hay una propuesta concreta porque todo lo que se ha dicho acá es lo que nos sucede a todos.
Lo que yo me planteo en el libro es que realmente tenemos que reunirnos todos a hablar del tema, para perderle el temor y para ver cuáles son las experiencias, las creencias, las vivencias que cada uno de nosotros ha tenido al respecto. Yo puedo decir desde el punto de vista médico que en todas las situaciones límites que he tenido que vivir a lo largo de 42 años, el ser humano siempre se aferra a la vida, siempre se aferra a la vida. Y también en determinados momentos decide vivir. Esto me pasó con un matrimonio de pacientes que no tenían hijos, no tenían familiares ninguno. Los dos tenían aproximadamente 78 años, 79 años. Ella muere primero y este hombre se quedó absolutamente solo. Tenía una leve insuficiencia renal, más fruto de la edad que realmente de una patología, de una enfermedad. Y 30 días más tarde de haber enterrado a la mujer, la empleada de la casa abre la puerta del apartamento y lo encuentra sentado en el sillón con el diario abierto, muerto. Es decir, ese hombre no me cabe duda que decidió, porque su vida perdió sentido. Es decir, no tenía nada, si bien cada ser humano puede morir de un momento a otro, porque hay múltiples agentes agresores que pueden actuar en forma inmediata. Lo cierto es que, presumiblemente, de acuerdo, cuando uno tiene un seguimiento de una persona desde el punto de vista médico, uno puede, de alguna manera, aventurar un cierto pronóstico, por lo menos es poco probable de que esto suceda en esta persona. Pero cuando existe un episodio de esta naturaleza, y no fue la única vez, pasó también con otro matrimonio, exactamente en las mismas condiciones. En este caso el hombre murió 4 meses después, pero también es una persona que había decidido morir con 87 años, la esposa se había ido, no tenía ningún sentido su vida, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que... Y este hombre me enseñó muchas cosas, porque fue muy curioso, porque este era un matrimonio que se peleaba mucho, que vivían acá en el Parque Rodó, y que lógico, ellas estaban bastante enfermas, entonces yo les sugerí que lo llevaran a ese hogar de ancianos en el cual yo era el director técnico. Y este hombre todos los días se tomaba el 149 para ir hasta el Prado a ver a la señora. Hasta que un día, hablando con él, lo convencí de que era mucho más práctico que él también viniera al hogar de ancianos. Entonces ese era un hogar de ancianos de una comunidad religiosa, un hogar de ancianos modelo, realmente estaba muy muy bien. Y nos preocupaba mucho de que tengan actividades. Entonces hacíamos excursiones, íbamos cuando existía la Conapro de Carrasco, entonces todos los viejitos tomaban el té con torta, la pasaban muy bien. Y este hombre me bombardeaba todos los paseos, nunca quería ir, ¿no? Entonces él me decía siempre, con todas estas viejas, yo no quiero ir, yo me quedo leyendo el diario, mirando televisión. Y un día me dijo, siéntese ahí, yo le voy a explicar. Me dice, mire, yo cuando era joven trabajaba para una empresa que vendía ropa interior de mujer y recorrí toda Europa. Entonces ahora no me seduce ir a comer un té con torta con las personas con las cuales no tengo absolutamente nada, prefiero quedarme a leer un libro o mirar la televisión. Entonces ahí aprendí que uno no puede obligar a nadie a hacer algo que no lo quiere hacer, ¿verdad? Porque partíamos de la base que al anciano hay que movilizarlo, que no se quede quieto, que no sea anquiloso, vamos a darle actividad. No. O sea, me peleaba con la dietista porque en los primeros 30 o 60 días que el anciano ingresaba en ese hogar, la cocina era una cocina 5 estrellas, todos aumentaban 5 o 6 kilos. Entonces la dietista decía, no, vamos a hacer una dieta. No, a ver, ¿cuáles son las satisfacciones que tienen estas personas a esta altura de la vida? La hora de la comida. Entonces, si llegó hasta los 80 años y no tuvo una coronariopatía, no tuvo un infarto, no se va a morir de eso. En algún momento se va a morir, sí, pero dejémoslo que disfruten plenamente de la vida. Y no le vamos a dar una lechuga, tomate para que no aumente medio kilo. ¿Verdad? Bueno, otra pregunta, sí, caballero. Gracias. Doctor, soy parte del ejemplo primero que dio. Soy un hombre de 76 años. Perdón. Perdón. Tómese el tiempo, no se preocupe. Hace 4 días perdí a mi señora. Somos solos, éramos solos. Ella con una fe espiritual muy grande
sé que durante la vida se preparó para encontrar el camino hacia la luz divina, y estoy convencido de que su alma hoy descansa en paz. Yo no tengo la fe tan profunda como la tenía ella. En estos 94 días estoy buscando encontrar el camino que ella marcó. Me cuesta muchísimo, sobre todo la soledad, y soy una persona que estoy bien de salud y considero que la muerte no está cerca. Yo creo en la muerte y estoy con la ayuda de familiares cercanos, sobrinos, buscando lugares y motivos para no caer, para no encontrar la muerte mañana, sino esperar, sin egoísmo ninguno, esperar un tiempo más, porque sé que ella me lo pide todos los días, que me recupere física y psicológicamente, y estoy haciendo el esfuerzo. Sí, yo creo que, como todas las cosas en la vida, hay un tiempo para cada cosa. Y usted está procesando el duelo de la pérdida, y es bueno que lo haga, ¿verdad? Y no postergarlo. Es decir, en ese proceso de aceptación del duelo y de la partida de su esposa, usted va a encontrar también el camino para poder recuperarse, poder hacer actividades. Y bueno, como dijimos acá, en estas experiencias tan fuertes de iniciarte y lo que nos ha dicho Miguel, de encontrar esa paz para el momento que sea necesario. Es decir, no adelantarse a los hechos, sino tratar de honrar la vida, que seguramente es el mensaje que su esposa le está enviando. No sé si ustedes quieran agregar algo, Miguel. Bien. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Felicito al doctor Luis por el libro. Muchas gracias. Va a tener un éxito extraordinario. Entonces voy a hacer una pregunta para cada uno. Así es equitativo y democrático. Para Miguel, en su condición de sacerdote, es decir, en situación especial, pero lo sigue siendo, ¿a quién atribuye cómo pasamos del tema de la muerte, ser un hecho que digamos, que tenía todos los famosos lutos, toda esa cuestión, digamos, incluso en el Uruguay, a pesar del tema, o sea, se daba por lo menos en las historias de nuestros abuelos y padres, cómo se pasa a esta situación actual en Uruguay y en el mundo en que la muerte se la oculta y se la, y se la, digamos, se la lleva hacia un lugar en que incluso se utilizan, digamos, se trata de, se han roto todos los tabúes a nivel político, económico, sexual, se habla de cualquier tema de cualquier manera, y sin embargo la muerte es una cosa que se soslaya y se tiene como un tabú realmente del siglo XXI. Esa es la pregunta para el doctor Dressel. ¿Qué opina de, justamente, que tiene que ver con esto? Si lo que en este momento que tenemos la ciencia avanzado tanto, por ejemplo a nivel de la aparatología médica, que es impresionante y extraordinario, ¿cómo lo ve usted el fenómeno de que, por ejemplo, antiguamente la mayoría, de los más allá, en hechos puntuales, del tema de que la muerte, mucha gente moría, digamos, dentro del entorno familiar o rodeado de personas o de gente, fuera de sacerdote. Y ahora, con toda esta cuestión de los CTI y todo esto, digamos, se trata de aislar y ahí quedan los médicos, y, digamos, queda como una cuestión totalmente clara si no piensa que el contacto humano aún en esos momentos puede llegar a ser muy importante, o qué diferencia con eso. Perdón. Y voy a la última de Coche. Es decir, muchos dicen que, por supuesto, que fueron héroes absolutos, que los que salieron de la cordillera, y tú haces referencia un poco a eso, que eran los que tenían, digamos, más empuje, más fe y todo lo que fuera. Pero por ejemplo quiero un caso muy particular, y quiero que Coche refiera a anécdotas particulares de alguien que tenía una fe
impresionante y que sin embargo se quedó en la cordillera y es un recuerdo y anécdotas sobre Numa Turcati. Gracias. Muy bien. ¿Te animás a resumir la pregunta en una frase? Porque entendí el contexto de lo que me planteaste. Pero ¿cuál sería la pregunta? Entendí el contexto. No, la pregunta es, o sea, incluso como sacerdote, o sea, ¿por qué, a qué atribuís cómo atribuís el proceso que se dio de la muerte, de pasar de aquellos fenómenos que era, digamos, incluso todo el tema de los lutos y de las cuestiones, inclusive, o sea, que tenía un contenido impresionante, bueno, incluso aquello de las Semanas Santas. Entendí, ahora sí. Al fenómeno que se soslaya totalmente y es como una cuestión, entendí. como si fuera un hecho. Sí, eso es un tema cultural. Eso es un tema cultural que eso no tiene, yo puedo, no puedo responder desde cualquier lugar. No tiene que ver con la fe, tiene que ver con un tema cultural. Hay un cambio cultural enorme, Occidente se ha secularizado desde el siglo XVI en adelante, y obviamente que la muerte, como hace referencia a lo trascendente, a lo que está más allá, a la vida eterna, a todo lo que tiene que ver con lo espiritual y lo religioso, obviamente que eso ha sido soslayado de la cultura. O sea, una cultura que se cierra en, digamos, en la realización dentro de la historia. En un mundo donde lo que importa es lo que sucede acá, obviamente la muerte ya no tiene lugar. Fíjate que todas las utopías ideológicas de corte marxista o liberal, de algún modo lo que plantean siempre es una realización del hombre dentro de la historia, no más allá de la historia. Entonces, obviamente que lo que ha sido los últimos 4 siglos de Occidente es sacar todo aquello que nos abra hacia más allá de esto. Y la muerte es una ventana complicada. Entonces, culturalmente nosotros hemos sustituido eso por otras cosas. Nos hemos encerrado más en el consumo, en los proyectos más a corto plazo, en, bueno, disfrutar de la vida porque es lo que tenemos. Y de hecho, la muerte hay 2 formas de esquivarla. Y con esto termino. O se la niega, no se habla de ella, que lo que hace el doctor Dressel es un acto de coraje contracultural, no se habla de la muerte, o otra manera de negarla es banalizarla. Cuando vos miras televisión y ves murieron 72 pakistaníes en un atentado, a los 2 minutos una pasta de dientes, a los 3 minutos murieron no sé cuántos niños, en no sé dónde, y 108, una estadística, no se murió nadie para vos. Porque está banalizada la muerte, se vuelve una estadística, se vuelve un número. Y hasta se vuelve algo en películas de violencia, un tipo tiene una bomba, mueren millones y seguimos adelante. En el fondo son 2 formas distintas de hacer lo mismo, de cerrar la ventana a las grandes preguntas. Pero es un tema cultural. No, me hiciste una pregunta sobre Numa Turcati, ¿verdad? Es un honor hablar de él, pero no me siento digno de tan siquiera mencionar su nombre. La gran duda que tengo si he vivido la vida tan dignamente como para poder pronunciar tan siquiera el nombre de los que no volvieron. Y especialmente Numa Turcati, que tenía fe como tenían todos. Lo que pasa es que su balance energético fue negativo porque él gastó mucho más. Él se murió el 11 de diciembre y yo me moría 13 días después porque fui mucho más tacaño que él. Entonces, si algo me arrepiento de los 72 días allá arriba, es de no haber dado más, de no haberme muerto antes que Numa, ¿verdad? Fue un tipo excepcionalmente, y es la definición de bondad, de bueno, jugador de fútbol, petizo y fuerte, está en las canchas de Numa Turcati, allá por el camino de la redención, en el fondo, porque eran las chacras del hijo pesquera del abuelo de él, ¿verdad? Son de esos tipos que conoces de vez en cuando, y yo lo conocí muy pocos días, y que me gustaría volver a verlo nuevamente, porque sé que está allá, un hermano mellizo que tenía murió después, así que están juntos, pero no encuentro las palabras necesarias, así como no las puedo encontrar para describir el sufrimiento, para describir el dolor o la humillación, porque aquello fue mucho más duro que cualquier libro o película
muestran, no encuentro las palabras para describir lo que es la bondad representada en un Maturana. Yo te contesto brevemente. Es una contradicción que existe entre lo humano y la tecnología. Para que tú tengas una idea, en el año 69 yo pisé por primera vez el Hospital de Clínicas, estaba en tercer año de facultad, y el profesor Pablo Purriel, que era quien nos daba las clases teóricas a las 8 de la mañana, nos decía: ustedes tienen que hacer diagnóstico con los ojos, con las manos y con los oídos. Después van a los aparatos. Imagínate aparatos hace 50 años. No había ecografía, no había tomografía, no había resonancia, no había nada. Había una placa de tórax mal sacada en la cual no podías ver nada, por lo tanto, abusar los sentidos era realmente el diagnóstico principal. Hoy las cosas son diferentes. Es excepcional que un médico te toque, te revise, porque inmediatamente te meten en el cañón ahí para hacerte una tomografía o una resonancia del cuerpo entero y ahí se hace el diagnóstico. Entonces, ¿por qué hay una contradicción? Porque por un lado, evidentemente, los métodos diagnósticos acortan el tiempo. Por otro lado, esa mecanización de la medicina ha alejado ese factor humano. De todos modos, debo decirte que la política con respecto a los centros de tratamiento intensivo se ha liberalizado mucho. Cuando empezaron los primeros centros de tratamiento intensivo, ingresar como médico inclusive a un centro de tratamiento intensivo era como entrar a una cápsula espacial. Había que sacarse toda la ropa y ponerse una ropa especial para estar 5, 10, 15 o 20 minutos, lo mismo que la familia cuando venía a visitar al paciente. Hoy las cosas cambiaron, y salvo que el paciente tenga una inmunodepresión, o sea que no tenga su sistema inmunológico en condiciones, hoy es mucho más libre el contacto entre la familia y se estimula de que el familiar esté cerca del paciente, sobre todo los pacientes graves, o sea que le hablen, que lo toquen, que de alguna manera sientan algo que la medicina no aceptó hasta el día de hoy académicamente, que es la transferencia de energía, ¿verdad?, entre la persona sana y la enferma. Y uno lo comprueba cómo la persona mejora cuando uno lo toca, ¿verdad?, cuando uno le hace una caricia en el brazo o en la mano. Inmediatamente la persona parpadea, hace el intento que puede, de acuerdo a cómo está desde el punto de vista neurológico, pero es evidente que hay una diferencia fundamental. Lo hice 9 días. O sea que usted me confirma lo que yo le digo. Última pregunta, que está el caballero por ahí. Más que preguntas al autor y a los presentadores, un comentario sobre lo que he escuchado esta noche acá, porque en estos 90 minutos que hace que estamos aquí, es como una experiencia muy fuerte. Muy fuerte, empezando por el autor, que por supuesto que voy a comprar y a leer el libro. Ya de ese título que estamos viendo ahí, hablemos de lo que no se habla. Es un llamador total, absoluto. Es una gana de leerlo ya, ¿no? Por supuesto que lo voy a leer concienzudamente. Pero ya su introducción, sus respuestas a los distintos personas que han preguntado, ya también me lleva con más ganas de leerlo. ¿Con qué seguridad? ¿Cómo usted vuelca su experiencia de médico, de científico y sobre todo de persona, de ser humano? A nosotros, que tenemos esta suerte de estar acá, escuchándolos a los tres, ¿sí? O sea que más que preguntarles es un comentario que en general los profesores de historia, como yo, tenemos esa tendencia a hacer balances, resúmenes de hechos del pasado, que pasaron hace miles de años, pero también nos sabemos de hechos del presente, porque si no la historia no tendría sentido. La historia de la ciencia social, que partiendo del presente, estudia, investiga, analiza los hechos humanos del pasado, pero para proyectarse hacia el porvenir. O sea, si no tiene sentido que estemos escuchando algo que pasó hace exactamente 45 años en la cordillera, y cómo José Luis Inciarte nos deja impactados, me ha dejado removido, impactado, asombrado, y no es porque no hayamos leído en estos 45 años que hace del accidente, cuántos libros sobre el tema de la cordillera, cuántos que se han publicado de los distintos sobrevivientes, por supuesto, y de otras personas que no eran de la expedición, pero que han investigado el tema. Pero el testimonio que acabamos de escuchar, que estamos escuchando en las distintas respuestas de José Luis Inciarte, conmueve, pero a la vez nos deja como una inyección de esperanza, de fe,
en la vida, que está más allá de la muerte. Y por supuesto que de Miguel, ¿qué puedo decir? He sido asistente a sus conferencias, lo conozco como teólogo, como filósofo, y ahí tengo una discrepancia con unas conocidas que están vecinas acá. Como sacerdote también, y no, porque él no dejó de ser sacerdote, no se deja nunca de ser sacerdote. Él está simplemente con una dispensa, ¿tá? Eso le estoy explicando a los que dicen, no, no es sacerdote. Y bien dijo el amigo ahí atrás, sigue siendo sacerdote hasta el último día de su vida, ¿tá? Y me encanta que esté en este rol de teólogo, presentador, filósofo, porque nos ayuda a comprender desde su experiencia sacerdotal o no, pero para mí sigue siendo, como dice el amigo ahí atrás, ¿tá? Así que, ¿cómo podés decir? No como historiador, sino como un simple ciudadano que está acá sentado. Gracias a los tres, a los tres. Un aplauso. Muy amable. Me adhiero a todo lo dicho, pero me quedó una pregunta en el tintero. Me adhiero a todo lo dicho, pero me queda una pregunta en el tintero. El amar la muerte o el bien morir, ¿qué pasa cuando hay una persona que está para morir y son los familiares que la atrapan tratando de prolongar una vida que la paciente quisiera morir? Creo que ese tema no se trató. Al otro libro. Es una temática difícil y lamentablemente que a mí me tocó vivir innumerables cantidades de veces, ¿verdad? O sea, pacientes en estado terminal, discusiones brutales dentro del seno de la familia, un grupo de familiares pidiendo que se haga lo imposible por mantener la vida y otro grupo de familiares sabiendo que la enfermedad es irreversible, pidiendo por favor que se les deje pasar el límite entre la vida y la muerte. Para mí fue siempre una situación extremadamente difícil y lo único que pude extraer de esas situaciones era decirle a la familia, no me llamen, porque si ustedes me llaman, mi deber y mi misión es o curar o aliviar el sufrimiento o ayudar a bien morir. Entonces no puedo cruzarme de brazos. Ahora, si no me llaman, bueno, yo no puedo saber a lo lejos qué es lo que puede pasar. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en la vida cotidiana y están siendo tratados en un libro que yo estoy escribiendo sobre mis memorias como médico. Así que lo vas a tener. Entonces era así. Hay otro. Sí, hay varios más. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir.